Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes conversando con Marisela Gonzalo Febre. En esta parte nos gustaría conocer, ya nos decías de tu primera aproximación con una escuelita, pero ya después lo que es la escuela formal, el ir a, entiendo, colegio salesiano, donde estuviste como 11 años interna. Háblanos sobre eso. Bueno, yo empecé muy tempranamente. Antes de los 7 años me internaron. ¿Por qué me internaron? Bueno, y quizás por eso no me gusta mucho hablar de la infancia, porque la infancia mía no es que fue triste ni nada, ¿no? Yo no puedo decirlo. Pero sí que venía de una tradición de que a las niñas se les internaba. A mi madre a su vez la internaron. Y una vez que pero el problema está en que ese internado se hizo como muy largo, porque se hacía era un semi-internado en líneas generales, pero a mí me internaron por mucho tiempo. Mis padres no te parece que tenían problemas. Yo digo parece porque yo nunca supe con exactitud por qué esa insistencia en mantenerme interna. Y en más de una ocasión yo en la noche, con los aguaceros de Mérida, yo me paraba en la noche y me mojaba adrede para enfermarme y así me tenían que llevar el fin de semana a mi casa. O sea, nunca me gustó el internado. Entonces, bueno, el colegio, en una oportunidad yo leí la vida de Saramago y él decía que él lo tuvieron interno en un colegio de salesianos, allá en Portugal, y que él pensaba que esos salesianos eran fascistas. Y coincidimos plenamente los dos, ¿no? Porque las salesianas ahora han cambiado muchísimo, eso, voy a hacer la salvedad. Pero en aquel momento casi todas eran italianas y ellas siempre creían que uno estaba haciendo algo malo. Ellas nunca pensaban que las niñas se portaban bien. Si dos niñas andaban mucho tiempo juntas, estaban haciendo algo malo también. Si tú estabas mirando mucho al cura, algo pasaba malo con el cura. Y así todo, o sea, uno nunca hacía nada bueno. Entonces, eso y la vigilancia eterna, por ejemplo, en los dormitorios, existía el dormitorio de las chicas, yo pasé por los tres, dormitorio de las chicas, de las medianas y de las mayores. Toda la noche pasaba una monja caminando por los pasillos, se turnaban y jamás andaba sola dentro del colegio. Entonces crecí dentro de esa sensación de que tú eras culpable de algo. Y luego los curas en Semana Santa, sí, habíamos muchos, pues imagínense un cura frente a tanta muchacha. Yo me imagino que el que estaba pecando a lo mejor era él, porque él se saltaba tanto de que nosotras éramos las culpables del pecado y nos señalaba, tú, y nos íbamos nombrando a cada una, no, somos las culpables y tal, que aquello me hizo pensar posteriormente, primero que yo jamás pondría un hijo interno. Y luego que bueno, que de pronto no todo el mundo había vivido la misma experiencia, pero bueno, pasé por las salesianas de Mérida, las de San Cristóbal, por las de acá no, y las de Caracas, estuve también en Altamira. Porque estaba siendo como protegida por Sor Teresita Brachilargo, ¿no? Sí, ella había sido la misma directora que existía cuando mi mamá fue interna también. Allí estuviste hasta el cuarto año de bachillerato. Sí, señor. Hasta el cuarto año en que, bueno, yo ya presentaba problemas, porque en tercer año, finales de tercero, comenzando cuarto, el Opus Dei organizó yo no sabría decirlo acá, si era un programa o algo así, de formar líderes en los colegios católicos, para esos líderes que posteriormente iban a ingresar a la universidad. Y entonces fueron al colegio, en ese momento yo estaba estudiando cuarto año, en María Auxiliadora de San Cristóbal, fueron al colegio y bueno, averiguaron cuáles eran las lideresas ahí, como yo era la presidenta de la Asociación de Hijas de María, la presidenta de colegios católicos, qué sé yo, pues entonces a mí me mandaron con una monja de por medio a hacer unos cursos en donde nos hablaban, fue la primera vez que pude hablar de lo que habían sido las encíclicas, la primera vez que pude hablar del marxismo, etcétera, etcétera, y eso era con la intención de que cuando uno fuera a la universidad se transformara en líder. Yo no me transformé en líder, pero se me despertó el mundo, ¿ves? Me di cuenta que afuera el mundo latía de otra manera y que por alguna razón esa vida cómoda que de alguna manera había, o sea, la pobreza, la miseria, las injusticias estaban allí, que eran abordadas de manera distinta. Total que bueno, después de ese evento ya empecé a dar mucha guerra en el colegio y las monjas ya le dijeron a mi papá que ya no me aguantaban y yo tampoco las aguantaba a ella. El quinto año lo estudié en Maracay, en el liceo, ya no me Agustín acuerdo, Codazzi. exacto, Agustín Codazzi. Allí me gradué de bachiller. Una vez que sales de bachillerato, ¿qué viene después? Bueno, Mérida, mi padre me trajo, por cierto, vivíamos en Maracay. Mi padre me trajo hasta acá, hasta Barquisimeto, para enviarme desde aquí en avión
hasta Mérida, porque no había vuelos directos desde allá. Y bueno, en Mérida llegué, él me había inscrito en medicina. En esa época, pues los padres, bueno, mi padre era mandoncito, ¿no? Me había inscrito en medicina porque él decía que humanidades no era una cosa que te aportara muchas posibilidades de tener dinero, que era mejor que me metiera, como había estudiado ciencias por su interés. Pues bueno, me inscribió en medicina, que era una cosa totalmente absurda. Y yo empecé a asistir a medicina a darme cuenta que ya a los 2 meses ya no aguantaba tanta vomitadera, que esa no era mi carrera, pero en el día me iba para la Facultad de Humanidades. En esa época, mira, fue una época esplendorosa de las facultades de humanidades, tanto la de la ULA como la de la Central, porque siempre había continuamente visitantes, no solamente del país, sino del mundo, que venían de visita profesores de otras universidades. Entonces los estudiantes éramos muy amigos de ir a conferencias. Asistíamos a cuanta conferencia había, traducida o no traducida. Tú salías de una y brincabas para la otra. Entonces fue muy enriquecedora la experiencia en esa época. Ese pase tuyo de un par de semanas en medicina ya a humanidades, entiendo que lo hiciste por voluntad propia y tú mismo asumiendo el ir a hablar con el Ah, sí, decano. sí, sí, sí. Yo, como no, como ya me había escrito en otra carrera, pues fui un día, yo no aguanté y hablé con el director de la escuela y con el decano. Bueno, que necesitaba cambiarme y bueno, yo tenía capacidad de convencimiento en aquel momento y me dieron el... No había problemas de cupos en ese momento, era fácil inscribirse en la universidad. ¿En esos años militaste en la izquierda? Sí, yo milité, es que quien no militaba en la izquierda, bueno, militaba en el Opus Dei, pues, pero te pasas de un extremo a otro. Lo que sí sé es que la izquierda me mostró a mí la posibilidad de tomar en consideración que el mundo tenía muchísimas injusticias por arreglar y que la versión que a mí me habían dado, que era la versión del colegio, de lo que era el bien y el mal, como que no era así, que eso no se ajustaba a la justicia social y entender que la caridad, el problema no es de caridad cristiana, el problema es de justicia, que es otra cosa. Pues en esa etapa de la vida me ayudó muchísimo a ser una persona sensible, porque yo era la que creía en la caridad, ¿sabes? Fue cuando ingresé a la universidad que entendí que no es un problema de ser caritativa, sino de ser justa. Y en esos años de universidad y de Mérida nuevamente, ¿conociste tu primer amor? Sí, mi primero y mi último amor, digamos, porque mi experiencia, digamos, matrimonial ha sido no común, pues. Nos enamoramos, Jorge y yo, o sea, digamos que tuvimos esos amores románticos. Volvemos otra Jorge vez. Álvarez, historiador, ¿no? Jorge Álvarez, sí, historiador. Él estudiaba historia en aquel momento. Teníamos 3 años más de lo que él me llevaba a mí. Y esa visión romántica también del amor hizo que nosotros nos acercáramos de la manera muy intensa en el sentido de compartir muchas cosas, ¿no? No era el amorcito así inmediato de los 60, porque estaban los años 60, ¿no? Y las libertades de los años 60. Nosotros digamos que aprovechamos la libertad de los años 60 en el sentido de quitarle lo pecaminoso a las relaciones amorosas, pero al mismo tiempo nos sentíamos bien en la parte profunda, que fue la que nos mantuvo posteriormente. Nos casamos, nos vinimos para acá, yo no terminé la carrera, Para Barquisimeto. yo no la terminé porque yo estaba embarazada de mi hija mayor y entonces tenía que quedarme en Mérida y consideramos que no era lo más conveniente, que era mejor que nos vinieran porque él ya se había graduado. Entonces lo cierto es que en esa relación, pues a los 11, 12 años la relación se rompió y al año siguiente yo me casé de nuevo. Y en esa relación, que fue una relación con alguien que tenía que ver con el mundo de la psicología, de la psiquiatría, fue una relación complicada también, fue intensa pero complicada. Posteriormente nos divorciamos a los 22 años de dicha relación y duré unos años, digamos, tranquila, en paz, alrededor de unos 10 años en paz. Y me volví a conseguir con este señor, el quien había sido mi primer esposo. Incluso tenemos una anécdota cuando nos fuimos a casar, porque fue a la semana, o sea, nosotros nos habíamos respetado mucho cuando nos separamos. Nadie dijo nada del otro que no debía decir. Hubo muchísimo y un profundo respeto por lo que era cada uno. Y entonces bueno, siempre nos mantuvimos distantes, pero cuando nos volvimos a conseguir que mi hija mayor había tenido un accidente de tránsito, a la semana descubrimos que ya como que seguíamos siendo el uno para el otro, ¿no? Y nos casamos de nuevo.
Cuando fuimos a solicitarlas, nos pidieron las actas de divorcio. Él tuvo que buscar su acta de divorcio para divorciarse de mí, porque él había tenido su relación, pero no matrimonial. Y entonces nos daba mucha risa porque teníamos que convencer a quien nos las tenía que dar, que era que nos íbamos a casar, pero él tenía que presentar su acta de que se había divorciado de mí ya para poderse volver a casar. Bueno, ya tenemos 10 años juntos. ¿Y cuántos hijos, Marisela? Bueno, yo tengo 7 hijos. 7 hijos, de los cuales son 5 varones, no, 2 varones y 2 5 varones y 5 hijas. ¿Alguna de ellas o alguno de ellos ha sacado tu vena literaria? Bueno, Maru es la última, Maru McCormick, porque Maru, bueno, yo creo que tú la conoces, estuvo al frente del Inca en la parte cultural, le interesa muchísimo el arte, y sabes, Maru redacta muy bien, escribe muy bien, pero también hay una que es ingeniero, que está en Toronto, que ha demostrado vena literaria, e incluso la que está en España, una de las que está en España, también muestra mucho interés por lo que es la poesía. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Marisela Gonzalo Febres y en breve regresaremos con mucho más en 60 minutos con José Luis Yepes.